En 1835 llegan al Río de la Plata lo que es la expedición que relata Ulrich Schmidt. Ulrich Schmidt es un alemán que relata todo lo que sucede en lo que es Argentina, Paraguay, parte del Chaco boliviano y el Amazonas. En estos lugares se habla de ciertas personas con características bastante peculiares porque no coinciden con los que hoy habitan acá, digamos. Excepción la tribu de los Carios de Asunción, de Paraguay. En esa zona había una gente que era baja y de espaldas anchas, pero la mayoría de los casos se los depictan como siendo muy altos. Curiosamente no se mencionan cuáles son las características raciales de estas personas, como en todos los libros que van a encontrar sobre la América del 1500, 1600. No te van a hablar en la mayoría de los casos de cómo se veía la gente, sino que más que nada te relatan, por ejemplo, qué es lo que comían, te relatan hasta qué color de plumas usaban, ¿no? para vestirse, pero raramente no te mencionan nunca las características raciales. En 1835 llegan al Río de la Plata, lo que es la expedición de la flota de Manchosa, le dice, pero en realidad es Mendoza. Es decir, que estaba bajo el mando de un español, y la primera población que ven son los sejurios, que son un pueblo de 2000 personas que habitan en la zona de donde hoy está Buenos Aires. Mendoza y Ulrich Schmidt son los mencionados, ¿no? Como son los encargados de la fundación de la ciudad de Buenos Aires. En esta tierra se encuentran también a los carandíes, ¿no? Que son los querandíes. Los querandíes yo me imagino que estaban también en la zona de Buenos Aires, pero también puede ser que hayan estado en la zona de Santa Fe. Por alguna razón hay varias instituciones o varias cosas que se llaman querandí en Santa Fe. Dice que se vestían con hojas tejidas que iban del ombligo hasta las rodillas, y en el verano se mueven con su ganado si no hay agua para beber. Beben también la sangre de los animales y se hidratan probablemente con el cactus del cardón. ¿Se acuerdan de esa marca Cardón de antes de Argentina? Que era una especie de cactus. Bueno, el cactus ese es el cardón, que probablemente haya tenido agua dentro y les haya servido para hidratarse. Curiosamente, ustedes tienen que saber que en la zona de Argentina no es una zona es una zona muy caliente, digamos, una zona bastante extrema para vivir, porque llueve en el invierno y en el verano hace un calor terrible y no llueve, porque en el resto de los sectores de Sudamérica uno podrá darse cuenta de que mientras hay verano llueve. En cambio, en Argentina hay un verano muy largo que va desde diciembre hasta abril, y en abril empiezan las lluvias y llueve hasta septiembre. O sea que no es una época, es un territorio muy hostil, digamos, para las plantas, para los seres, los animales, y sobre todo, con las modificaciones que el enemigo está haciendo ahora con el clima. Entonces Pedro Manchosa, Pedro Mendoza y Diego Mendoza son los líderes de la flota. Diego Mendoza es el hermano. Diego es un nombre muy repetido, al igual que Juan, Johann, le dicen en alemán. Juan, Diego, Pedro, todos estos nombres son del enemigo, digamos, son de los Sefar, que fueron expulsados, ¿no? Entre comillas, expulsados en el 1492, el 2 de agosto de 1492, el mismo día que Colón quiere zarpar. Se narran una serie de episodios muy misteriosos, ¿no? Porque, se ve que también a Colón le estaba afectando el tema del edicto que había sacado el rey de que tendrían que irse todas estas gentes en ese mismo día, ¿no? Y estaba como esperando la hora para zarpar, porque ya a las 12 se tenía que ir, y todo esto está narrado históricamente. Y son todas estas cosas que nos hacen sospechar, a ver cuál era la calidad genética de este tal Columbus, que ni siquiera era genovés, sino que era de la provincia de Galicia y que tenía abuelos y ancestros de los Cefas, de los Jotas
¿no? Al igual que también el rey de lo que era en esa época, el rey de Aragón, que se casa con Isabel de Castilla. Isabel no es Jota, pero Fernando de Aragón sí lo es por su abuela, por línea materna, y tenía muy buenas relaciones con esta gente, con los amigos Jotas que tanto queremos. Dice que en un momento, cuando está Ulrich, cuando llegan ahí, llega una alianza de 23.000 hombres que llegan a Buenos Aires, ¿no? Que son los querendíes, los sejurías, los sejúas, los tiembus, ¿no? Los tiembus, curiosamente, habitan en la zona de lo que es Rosario. Enfrente de Rosario hay una isla que está entre medio de la ciudad de Victoria y la ciudad de Rosario, en la que habitaban estos indios blancos que eran los tuembus, ¿no? Y curiosamente también hace un par de años atrás, creo que fue hace 2 años, 3 años, hicieron un incendio colosal en esa isla. Andá a saber si no querrán ocultar lo que hay ahí, digamos, los artefactos, las obras de barro, ciertos hallazgos arqueológicos que podrían estar ahí y que quizás quisieron borrarlos a todos. Tienen mucho miedo de que se hable de todo este tema en Argentina, y sobre todo en el norte, ¿no? A mí me han preguntado Jotas, lo subí en un grupo de Jotas y me pregunta uno, que yo sabía que yo lo subí en el grupo de Jotas de Twitter. Jotas de derecha de Twitter tenía que haberse llamado el grupo. Y subí el video de los indios blancos y estaban aterrorizados. ¿Tenés algún otro canal donde muestren esto? Digo, no, la verdad que ya no estoy compartiendo más porque estoy censurado y no me dejan, ya estoy frustrado, les dije. Claramente, ¿no? Si se supiera este tema, si hubiera una propaganda más importante de este tema, y si se quisiera, ¿no? Porque también a veces hay una imposibilidad, ¿no? de sobreponerse al algoritmo, pero la verdad es que tienen terror porque es una de las etapas más oscuras de la historia de nuestra gente. Dice que la isla tiene un poco más de 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Que son 0,20 hectáreas, ¿no? Lo cual es una porción de tierra más o menos importante, ¿no? Ahí habitaban los tiembus, que luego fueron eliminados por una expedición de Jotas, no, supuestamente con unos secretarios cristianos, ¿no? Los cristianos ahí están siempre metidos, porque a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fueron estas conversiones que se llevaron a cabo? Fueron formas es como, la conversión es como una forma de acercarse más al parasitado y que, como para tener algo en común, y también, no, nosotros estamos arrepentidos y ahora creemos en Jesús, ¿no? Y queremos ser como ustedes tienen razón, ¿no? Eso es lo que te dicen, ¿no? Y después está el convertido, que es como para taparse, ¿no? Para atajarse, ¿no? Así como existe el sionismo, Israel, bueno, también se atajan de esta forma, ¿no? A través de la conversión. Y era mejor para ellos decir, bueno, somos cristianos, le decían a todos los indios, somos cristianos, le decían a los holandeses, a los franceses que iban también a competir con ellos, que decir somos lo que somos, ¿no? Y así por eso, por ejemplo, el fray Bartolomé de las Casas, que es el que describe todas las torturas, expone a toda esta gente como siendo cristianos, que dicen, son cristianos, pero solamente dicen que son cristianos, porque no son cristianos, son las barbaridades que hacen, las torturas, las matanzas, esto no es digno de demonios, son demonios que se hacen llamar cristianos. Bueno, no, la conversión que se dio desde 1474 hasta 1492, cuando es que se los expulsa a los 300.000, eran 300.000. Curiosamente también fray Bartolomé de las Casas habla de que en América había cerca de 450.000 españoles en esa época, ¿no? Imagínense estos convertidos, ¿no? Que fueron expulsados, terminan yendo para América, se van con sus armaduras, con sus cañones, con sus mercenarios traidores, asquerosos,
y otras gentes que luego también terminaron rebelándose después ante las injusticias que veían que le hacían a los indios. No, en total, Bartolomé de las Casas menciona que hay unos 450.000 españoles en toda América. Juan era el nombre de muchos de los líderes de la flota. Juan es un nombre muy sospechoso. Bueno, Juan está relacionado con la palabra Ju, ¿no? Y el rey de España tenía intereses por obtener información sobre las tierras que había en Argentina. O sea, había un interés del rey de España, porque el rey de España no solamente tenía ascendencia del enemigo, sino que también estaba rodeado en su corte, gracias a la corte de Aragón, que estaba formado por los jotas. Se produjo la unión entre Isabel y entre Fernando, y así nació lo que es uno de los supuestos linajes de reyes más importantes de la historia de España. En 1940 pasaron cosas terribles durante el reinado de esta gente. La Inquisición española fue simplemente una corte de jotas rodeando a Fernando, yendo en contra de los paganos que había en España. Y se dio desde 1474-76, si no me equivoco, hasta el 1500 y algo. Y también en 1900, que encima también empiezan a hacerse como que persiguen a los jotas. O sea, la misma corte, la misma Inquisición, ¿no?, que estaba bajo el mando de la corona. Me vas a decir que siendo la corona de raíces jotas, como es Fernando, vas a perseguir a los mismos jotas. Bueno, esto es una tontería, y es una forma de decir, no, a nosotros también nos persiguen, nosotros somos las víctimas, siempre lo mismo, ¿no? Pero en realidad es que todos salieron ilesos, nunca pasó nada. Puede haber algunos casos en que sí se hayan tenido que hacer justicia, ¿no?, porque por la presión de la gente, de los cristianos y de ciertas personas de peso, ¿no?, de la sociedad. Pero en la mayoría de los casos siempre se salen con la suya, ¿no? Ustedes ya saben cómo es. Las tierras de Argentina ya había mencionado que son las tierras de los carios. Dice que el mismo Mendoza en un momento se muere y que en su testamento le hereda 2 barcos al rey, ¿no? ¿De quién era Mendoza? Mendoza era otro más de estos soretes. Y no tenían la plata para financiar, no había un interés, eran amigos del rey, no es todo lo mismo de siempre esto, no hay nada nuevo bajo el sol. Más arriba por el río Paraguay, el río Paraguay se confunde en las expediciones con el río Paraná. Se encuentran los Curemacbos, que son una tribu que son largos y grandotes, descrito igual que los carios, y la gente que está en la Argentina eran todos grandes, parece que eran todos de nuestra gente. Por eso yo digo que los espíritus de ellos están por ahí, que están queriendo entrar en contacto con nosotros. Dice que se agujerean un pequeño hoyo en la nariz y se colocan plumas de papagayo en la nariz, ¿no? Cerca también de esta tribu, los Curemacbos, están los Ongois, que probablemente tengan que ver con los anguirazos, que son una gente de los indios, un ancestro de los indios, que son la gente que también estaba en la zona de Angola, en la zona de Angashur, creo que era algo así, en la zona de Mozambique, en el este de África. Todas estas tribus viven cerca del río Yepedi, ¿no?, que Yepedi sería lo que conocemos como el río Bermejo, que está en la frontera entre el Chaco y Paraguay. Dice que los carios hablan el parawor, es un idioma, parawor es un idioma. Y después fíjense que también se los menciona a la gente de Parawor como Parawol. Parawol no vendrá de acá Bolivia, no, de lo que es la zona del Chaco paraguayo, boliviano, Chaco argentino. Toda esta zona que era Parawol, Parawor, ¿no? Los Bol y los Parawor, ¿no? Que eran, estas raíces vienen de nuestra gente. Ahora, los carios, ciertos carios de Parawor eran cortos y eran anchos, lo cual no coincide con las demás descripciones, con las demás gentes de los carios, ¿no? Que son, por ejemplo, si yo digo que son los Curemacbos, ¿no? Ahí está la raíz KR, ¿no? Que indica que eran carios. Los Córcoros en la zona de Chiquisaca, en la zona de Bolivia.
Dice que Lambere, es el nombre del país de los carios cerca de Paraguay. No, Lambere, así se llamaba antes lo que era la ciudad de Asunción, la zona de Asunción. Luego se funda la Asunción una vez que los españoles establecen alianzas con la gente de los carios. Los carios, esta gente que yo te digo que no se ven como no resultan ser grandes y altos, ¿no? Y tienen ciertas costumbres, como por ejemplo venden a sus hermanas o prostituyen a sus hermanas, a sus madres, es como que venden a sus mujeres, son medio raros, ¿no? Y no tienen las características. Y estos se unen y terminan exterminando a los sangay. Los carios y los españoles contra los sangays y terminan muertos los sangays. Y así suceden con muchas tribus de esa zona del Chaco. Que Chaco me parece que está relacionado con charco, ¿no? El charco es Charcas es el nombre del país boliviano antes de que se le diga Bolivia, y ahí estaba la zona de donde vivía la tribu de los Charcas, que estoy con seguridad te digo que son nuestros. Dice que Calderón se llama el dios de los Tiumbes. ¿Se acuerdan esa tribu que está en la zona de Rosario? Bueno, ahí está el dios de los Calderón, probablemente relacionado con la diosa Cali o la diosa de la muerte y de la salud. Y luego, fíjense, esta es una de las tribus más importantes que se llaman los Jerúes. Los Jerúes dice que tienen barba con nudo, ¿no? Tienen un anillo redondo de madera en la punta de la oreja colgando, ¿no? Tienen un anillo colgando, se ve que eran orejas largas. Los yerúes son indios blancos con orejas largas, o sea, lo menciona justamente, no mencionan que son blancos, pero menciona que tienen bigotes y los pintan en las pinturas como siendo blancos. Y dicen que usaban piedras cristales azules en el pecho, ¿no? Y dice que se pintan de azul el cuerpo desde arriba hasta las rodillas. ¿Ustedes se acuerdan de la película esta de Avatar? Bueno, Avatar es una película que no está diciendo ficción. Acuérdense que la realidad la colocan en la ficción. Y dice que ahí en esa película son todos azules, ¿no? Se pintaban la piel, ¿no? Los pintan como extraterrestres, como que son de otro mundo y usaban las plumas en la cabeza, etcétera, etcétera. Y que en realidad Avatar es una película que depicta lo que pasó acá, ¿no? Más o menos es la narrativa de la película. Dice que por otro lado las mujeres las mujeres difieren un poco de los hombres en cuanto a la pintura. Schmidt dice que se pintan desde el pecho hasta las caderas, también de azul, pero de manera muy artística. O sea, de manera tan artística, describe así Schmidt, como ningún artista podría concebir. O sea, que eran grandes artistas, se pintaban la piel, no, siempre de color azul. Este es un patrón muy común dentro de lo que son las pinturas y las plumas que usan. Les gusta mucho el color azul, sobre todo las gemas usan muchos estos colores. Y no sé a qué hará referencia el color azul, pero bueno, la mayoría de las gemas que se describen, al menos por Ulrich Schmidt en su expedición de Sudamérica, se los describe como llevando estas gemas, ¿no? Dicen que van desnudos y tienen manerismos bellos. Dice que se parecen en la oscuridad, ¿no? Desaparecen en la oscuridad. Los Sherrius, no hay esto es muy común, las sha en estos idiomas de acá del sur. Los Sherrius son una tribu amazónica del río Paraguay o algún caudal que conecta al Paraguay con otro río. No son una tribu que ya vive en la zona de la selva. A lo mejor viven en lo que hoy es el Pantanal de Brasil, de la zona de Mato Grosso.
y probablemente también estén cerca de la zona de Chiquisaca porque viven cerca de los córcoros. Estos sí sé que viven en la zona de Bolivia porque ya los había escuchado antes y sé que son bastante comunes en los museos, se los menciona. El autor nunca describe que los indios son blancos, ¿no? Nunca lo hace. Sí lo hacen con los córcoros, no, porque uno de estos hombrecitos pequeños y probablemente, ¿no? Pequeños y anchos los describen como siendo blancos, como ustedes les dicen que son los córcoros, lo cual indican que eran muy blancos porque esos españoles que iban allá, probablemente los que no eran los líderes, o sea, los jotas, probablemente hayan sido blancos, colorados, algunos rubios, ¿no? Es medio raro que nunca están haciendo las descripciones, ¿no? de esta gente en estos libros, ¿no? Y no es raro porque, a ver, al menos el de Ulrich Smith parece un libro bastante sólido comparado con el de Columbus y el de Pizarro y todos estos. Pero mirá, yo te digo, para mí hay ciertas cosas que son correctas y ciertas cosas que están editadas, ciertas cosas que no se dicen. No se mencionan las características de la gente, no se le da mucha atención a eso, pareciera que ya está presupuesto que son todos blancos. Y no parece que haya muchos indicios que haya mucha gente morena en este libro. Y en los otros menos, ¿no? Pero sí se menciona la existencia del carácter de la barba con nudo, ¿no? En este caso se menciona que el capitán tiene un bigote, ¿no? Entonces no podría ser nunca de la gente que está acá hoy, porque la gente que está acá hoy no tienen barba. Anda a una villa y no tienen barba, amigos, salvo que seas descendiente de sirio, pero no tienen barba. Esta gente morena no tiene barba, y acá se los menciona con barba, con bigote, ¿no? Hay otros que dicen que son blancos, esos son blancos, los corcoros, ¿no? Es muy interesante cómo describe todo, la descripción es hermoso, describe muy bien Ulrich el tema de lo descriptivo, ¿no? El rey de los gerruis reciben de frente a los españoles que llegan en canoas guiadas por otros gerruis, ¿no? Son solo 80 españoles y tienen algunos carios, probablemente muchos de esos españoles ya sabían el idioma cario y los idiomas que se hablaban ahí eran bastante parecidos, o sea que para saber el idioma cario, si sabías el idioma cario ya te permitía abrir fronteras y posibilidades de obtener obsequios y obviamente que los españoles estudiaban y también tenían a carios de la zona de Asunción para que los traduzcan, ¿no? Al kilómetro se acercan, ¿no? Y ven que en la costa está el rey de los gerruis, que está con aproximadamente 12.000 hombres, ¿no? Que los están esperando. Van acercándose por un camino rodeado de pasto alto y con flores claras hasta la cabeza. Frente al rey los músicos tocan. El rey tenía a sus trovadores alrededor, una escena hermosa, ¿no? Había prescrito su dignidad real para esta vez. Imagínense todos los pintados de azul, habían prescrito su dignidad real para esta vez, ¿no? Porque le encontraron carnes silvestres de todo tipo, cerca de 30 ciervos y 20 viejos avestruces, o como le decían, los ñandú, jardu le dice, ¿no? Ñandú se dice. Entonces había ñandú, ciervos, ¿no? Que le habían concedido las carnes y los animales estaban ahí, que no sé si estaban muertos o estaban vivos. Pero estaban ahí al lado mientras escuchaban la música, tocaban un instrumento como lo que es el oboe, lo describe, pero para mí probablemente haya sido un instrumento que suene más parecido a la zurna. Casi todos los indios de todas las tribus tenían estos instrumentos de viento que parecen zurnas, pues yo creo que no sé si sonaban igual que la zurna turca, pero sabiendo que los turcos están relacionados con los carios, bueno, podemos decir que tocaban la zurna. Y que probablemente yo me pongo a escuchar zurna, ahora me imagino que soy un indio blanco y la verdad que cierra todo bastante, me genera unas memorias bastante lindas. Dice que los reciben con una seña de paz, no sabemos si es un saludo de solar o lo hace como levantando la mano, ¿no? Dice exactamente: uno debe ver al rey comer en la mesa mientras las jóvenes más bellas del reino le bailan.
Una danza que tenía a los españoles maravillados, ¿no? Bueno, sabemos que eran muy buenos bailarines. Imagínense a estas mujeres que, por cierto, las describen de buena manera. Dicen, sus tejedoras hacían grandes manos con lana de árbol, sutil como el tapiz, con figuras de muchos animales como el ciervo, el avestruz o la oveja india. Había una oveja india que se ve que era una oveja que era más grande que la de las ovejas que están en Europa. En tales mantos duermen ellos o se tapan cuando hace frío. Las mujeres son muy lindas, grandes, amantes, creo, no sé. Dice Bullerin, me parece que Bullerin está relacionado con bulo. El bulo es donde están las prostitutas. Y bueno, siempre que llegaban a una ocasión, los españoles se la pasaban genial porque siempre les entregaban mujeres, las mujeres más lindas, los trataban como dioses. Dicen que son muy amistosas y exactamente dice son calientes de cuerpo. Claro, bueno, ahí tenemos que son esta genética gigante, ¿no? de las mujeres que se pintan en las estatuas como la Venus, por ejemplo. Dice que son calientes de cuerpo. O sea, imagínense a estas mujeres bailando, todas pintadas de azul. No sabemos si eran rubias, coloradas o de pelo castaño o pelo oscuro, no sabemos. Hay diversidad de razas dentro de la especie que se mencionan aquí, con distintos colores de pelos. Las figuras que ellos te muestran, que te dicen que son así de determinada manera, dibujadas, yo no sé si confiar 100%, no sé si hay dibujos 100% fiables. Los más fiables me parece que son los de los franceses. Las literaturas de los holandeses también estoy pensando a ver si puedo empezar a aprender el holandés, que es parecido al alemán, para ver si son más fiables, porque realmente lo que es el idioma alemán parece que está muy controlado, muy editado por el enemigo. Dice, el rey le preguntó al capitán cuál era su misión o deseo y a dónde iría de ahí en adelante. El capitán le respondió que buscaba oro y plata. El rey le obsequió una corona de plata y plenitud de oro. Le dijo que tenía más que esto, más que el obsequio, pero este obsequio lo había conquistado por parte de las Amazonitis, ¿no? En alemán dice más o menos así, lo estoy traduciendo exactamente como si estuvieran leyendo en alemán. Dice, el rey se dejó escuchar a sí mismo hablando sobre las Amazonas. Miren cómo hablan los alemanes. El rey se dejó escuchar a sí mismo hablando sobre las Amazonas. No es que hizo que se escuchen. El rey tenía tanta presencia, que acá Ulrich Schmidt lo describe perfectamente con las palabras que usa. El rey tenía tanta presencia que se dejó escuchar, no se dejó hablar a sí mismo, se soltó y todos los escuchaban por voluntad. Estaban todos obsesionados, los españoles sobre todo porque querían oro. Que por cierto había otros extranjeros, Ulrich Schmidt es alemán, por ejemplo. Siempre había algún que otro extranjero, había un par de ingleses, un par de alemanes, pero la mayoría eran españoles y los que mandaban eran los jotas. El rey se dejó, no en todas las expediciones, no, pero en la mayoría de las expediciones eran jotas. El rey se dejó escuchar a sí mismo hablando sobre las Amazonis y se dio a entender sobre su riqueza. Por eso todos nosotros estábamos muy contentos, ¿no? Por escuchar lo que decía. Curiosamente, las descripciones que hace el rey, ¿no? A Ulrich Schmidt, son parecidas a las descripciones idénticas, descripciones que hacen de las Amazonas los mismos griegos cuando hablan de las Amazonas de la zona de Turquía, ¿no? De la zona del Pontus, de la zona del Mar Rojo, ¿no? El Mar Rojo, que en realidad es el Mar Negro, ya lo vamos a ver a eso. Dice, estas mujeres amazonas tienen un solo pecho, dice el alemán que se lo contaba el rey. Las amazonas lo que hacían tenían una piel de cabra con la que se la ajustaban sobre el pecho derecho para que no crezca el seno cuando estaban embarazadas no, pero cuando estaban creciendo, ya cuando eran niñas ya se ataban el pecho derecho para que no estorbe en el momento de lanzar o en el momento de usar el arco, ¿no?
Y esto lo mismo hacían las amazonas de la zona de Amazonia, en Brasil, ¿no? Y a sus maridos los veían solamente 3 o 4 veces por año para tener relaciones. Si el niño era varón, se quedaba con la Mannerbund, o sea, con los hombres, y si la niña era niña, se queda con las amazonas y se la entrena para la guerra, ¿no? Esto es lo que dice el rey. Exactamente lo que dicen los griegos. Si no me equivoco, es Heródotus, me parece que las describe así, lo cual Heródotus es sólido. También se quemaban el pecho derecho, se autoflagelaban para que no crezca la teta y para que no estorbe en el momento de la guerra. Atene, por ejemplo, era una amazona, como estos la llaman. Atena es la diosa esta que usa también la piel de cabra. Atene era una amazona, era una gorgona, se le decía, ¿no? Era una gorgona porque, que encima está relacionado con la palabra sánscrito Goro, que Goro, de acá le pusieron al personaje de Mortal Kombat Goro, ¿no? Que es terrible, significa terrible, la terrible gorgona, la terrible mujer, ¿no? Que es pariente de la medusa, porque tienen que saber que la Atene lleva en su cabeza, en el pecho lleva la cabeza de la medusa, que son las serpientes, que todo esto tiene una significación muy interesante, pero que bueno, no va al video, y usaba la medusa para espantar a sus enemigos, se le dice aegis en griego. Dicen que los sgerúes, seguimos, viven en una isla, las amazonas viven en una isla circular rodeada de agua. Esta isla se la pinta en varios mapas. Es muy interesante esto, es muy interesante. Se la depicta en varios mapas que tienen la costumbre de depictarlo como una isla bastante grande, ¿no? Y está en un lago que es como un mar, ¿no? Que está en el Amazonas. Que incluso muchas descripciones, por ejemplo, Gottfried en su libro describe el Amazonas como siendo como una especie de mar, más que un río, es como un mar. Dice que no hay río tan grande como el Amazonas, y esto ya lo sabemos todos, ¿no? Dice que esto es común ya que las Amazonas tienen infinidad de islas, con la salvedad de que esta es una isla grande. El reino Amazonis es inmenso y tienen el oro y la plata, los hombres y el rey, que se llaman Yegmis, ¿no? O sea que en el reino donde está el oro y donde están todas las riquezas están los reyes, ¿no? Sería como que las mujeres van por ahí por el bosque patrullando y eliminando a toda persona que no sea amazonas. Eran gente muy guerrera. Luego tenemos a los Maipai, que están a 37 millas del monte San Fernando, ¿no? Hay un monte ahí en Paraguay, en la zona del Chaco o en la zona de lo que sería el Mato Grosso, el Pantanal brasilero. Dice que son grandes y lindos y tienen ovejas domésticas y salvajes, las cuales comen y también usan en forma de caballo. Son ovejas indias, ¿no? Ovejas más grandes. Dice que por otro lado los iberis, que estaban un poco más allá que los sgerúes, para ubicarlos un poco, se peleaban muchas veces por el agua con otras naciones, porque había escasez de agua en esa zona. No sé en qué zona podría haber escasez de agua en la zona del Amazonas, como para saber más o menos dónde están. Los Carcoptíes parecen ser indios blancos, están ahí cerca de la zona, estamos ya llegando a la parte de la cordillera de Bolivia, que están cerca del río Mascoquis, ¿no? Bueno, los Mascoquis, dice que coquis significa guacamayo, ¿no? De acá viene la palabra, ¿no? Muy relacionado con la lingüística de los indios de Asia. Dice que bueno, después se van subiendo para la zona se pasan a los sgerúes, porque los sgerúes le dicen que vayan con los iberis, para que los iberis le digan cómo llegar a la tierra de las Amazonas. Los sgerúes le recomendaron que no viajen en esta época porque estaban en época de verano, y en la época de verano llueve mucho y se inunda todo, y los españoles y la flota de Ulrich tenían que ir
prácticamente con la mitad del cuerpo cubierto, caminando, con armaduras. Imagínense el calor, la lluvia, la humedad, los mosquitos. Lo que pueden haber hecho los españoles, ¿no? Me parece que encima no se terminaban beneficiando del todo ellos, sino que los que más se beneficiaron eran los direccionales de las expediciones, que eran todos jotas. Pero imagínense la labor y la disciplina que tenés que tener a veces no tenés para comer, no tenés para tomar agua, porque muchas veces el agua no se tomaba, y tenés que estar rodeado de enemigos todo el tiempo, tenés que estar atento con tu rifle. La verdad que fue loable el esfuerzo que han hecho, digamos, eran guerreros. Y bueno, terminan yendo hacia la tierra de los Iberes, nunca llegan a la tierra de las Amazonas, que encima cerca de la tierra de las Amazonas está la tierra del llamado El Dorado, que era una zona de muchas riquezas, pero bueno, como estaban en época de verano nunca terminaron llegando, y la última tribu le dice van a estar como 3 meses para llegar allá, no tenían más provisiones, se tuvieron que volver. De 1500 hasta 1515, que fue la época más oscura del alma de nuestra raza, que fue el momento en el que el único libro que tenemos de esa época es el de el fray Bernardo de las Casas, fray Bartolomé de las Casas, perdón, que era un cristiano español que pudo presenciar y hacer testimonios de todo lo que hacían los españoles, los supuestos españoles, que en este caso los más recientes, las expediciones más recientes al descubrimiento fueron estos jotas que, como ya dije, eran 300.000, que fueron expulsados exactamente el mismo día que supuestamente empezaron las expediciones a América, ¿no? Que andás a ver si fue realmente así como dicen, ¿no? Si no se sabía ya de antes de que realmente ya había tierras, capaz que habían mandado una nave antes de Colón y ya sabían todo, ¿no? Ya habían sacado las informaciones y todo. Y incluso los personajes que se mencionan son todos Columbus, cuando va a la corte para tratar de convencer, que en realidad la única que había que convencer era Isabel de Castilla, porque ella era la esposa del rey. El rey era de ascendencia jota y la reina no. Y Columbus, mediante todos los financistas y todos los consejeros del rey que eran jotas, trataron de convencer a la reina para que ponga sus joyas para la expedición. No, la convencieron para que ponga algo de plata a ella para lo que iban a hacer las expediciones. Entonces, las primeras expediciones que se hacen son de todos estos jotas que se convierten, ¿no? Para atajarse y para que no se sepa que son ellos los que están haciendo, y muchos de los que estaban presos por la Inquisición los terminó perdonando Aragón, que estos eran de la peor calaña, los sacó de la prisión y los mandó para América. Bueno, vayan a América, vayan a traerme oro, ¿viste? Se le hace una concesión de poder del poder del rey, ¿no? Para que hagan lo que quieran allá en nombre del rey, ¿no? Y así, bueno, estaban todos estos jotas libres con sus armaduras, ¿no? Financiadas por la plata de ellos mismos y algo de la plata de la corona. Y llegaron a la isla de Hispaniola, que la isla de Hispaniola es una isla de indios que son como nosotros. Eso lo describen en una parte Benzoni, que es un explorador italiano, que cuenta en parte lo que vio en Hispaniola. Los cuenta que tenían la piel de color clara, podría decirse como marrón clara, ¿no? Como que eran una especie de trigueños. Muchos estaban bronceados y otros usaban una especie de planta, ¿no? Que las cubría. La palabra que usa es una palabra en español antigua, ¿no? Para describir el color de piel. A lo mejor esté confundiéndome, porque ellos usan la palabra, me parece que es la palabra loro,
porque si es loro claro, dice exactamente loro claro en español de esa época, que a lo mejor está relacionado con el portugués loiro, que loiros se le dice a la gente blanca, rubia en Brasil hoy. Pero también se podría describir como losa, lo cual sería cerámica, ¿no? Cerámica clara, ¿no? No, losa clara. Una losa clara es como una cerámica, porque hay cerámicas de varios colores, pero una cerámica clara, ¿no? Entonces es como medio confuso. Y lo peor de todo es que Benzoni, cuando empieza a hablar de las tribus, por ejemplo, de Colombia, de Cartagena, de Santa Marta, usa... Y las características de estas gentes eran igual que las gentes de Hispaniola, ¿no? Entonces, bueno, puta madre, boludo. No, ¿cómo se veía? ¿Qué carajo es loro, loso? No sé. Bueno, cuestión que hay una parte que dicen claros. O eran marrones claros o eran blancos claros. Lo cual coincidiría, ¿no? Con por ejemplo, las depictaciones que hace este señor que es... Lemoyne, por cierto, vamos a hablar de Lemoyne, es importante para que comprendan. Lemoyne es una de las pocas personas que va a una expedición y que siendo artista vuelve y los pinta como son, ¿no? ¿Qué pasó con Lemoyne? Lemoyne estuvo en la expedición francesa que se hizo en la zona de Virginia, en la zona Sí, en la zona de Virginia. No, en la zona de Virginia. Y él estuvo con el general René de Laudonnière, ¿no? Que estaba al mando de esa expedición. Y se van para la zona de Florida, para la zona de Virginia, y ahí es donde ven a los indios y cuentan todo lo que hacen. Y hay una imagen que está acá en pantalla, que es cuando muestran al rey de los al rey de esta tribu, ¿qué se llama? No me acuerdo el nombre de la tribu y el nombre del rey. Orio, algo así se llamaba el rey, que se encuentra con Laudonnière y que está mostrándole una columna que habían hecho los holandeses, los primeros que los habían ido a visitar, ¿no? Interesante, ¿no? Si pueden ver la imagen, en esa imagen son totalmente pálidos. Son pálidos. Son pálidos, algunos son pelirrojos, otros son rubios, pero son pálidos. No son ni trigueños ni blancos, pálidos. O sea que son blancos como el francés que se ve ahí, que es Laudonnière. Fíjense que es colorado, que es alto, son gigantes, no son gente baja. No están muy relacionados con nosotros dentro que digamos. Son gente que eran más grandota, porque antes eran más grandotas. Esos colorados que vos ves que son grandotes, bueno, esa gente ya no existe más. Como que algo pasó que dejaron de reproducirse, algo pasó. Pero ese era y eran muy altos. Y el rey de esta gente de Florida era muy alto también. A ver, si son la gente de Virginia, son los Powhatan. Y me parece que no son los Powhatan, estas son la gente de Florida, que están enfrente justamente de la zona de las islas de los Blue Cayos, las islas de las Bahamas, las islas de las Bermudas, las islas de la isla de Hispaniola, que curiosamente el fray de las casas sostiene que estas islas son muy grandes. Sostiene, por ejemplo, que la isla de Trinidad, ¿no? Que en el mapa que nosotros conocemos figura como siendo muy pequeña. Trinidad en realidad es una península, es como una formación de tierra que está unida a lo que sería Venezuela y que es más grande que Sicilia, siendo Siquilia en el Mediterráneo una isla más grande que la isla más grande del Mediterráneo, ¿no? Volviendo a la imagen, acá esta imagen fue pintada por Lemoyne. Lemoyne fue uno de los pocos artistas que cuando vuelve a Francia dice: me voy a dedicar a pintar todo lo que vi, ¿no? Hizo esos anuncios de que iba a pintar todo lo que iba a hacer
Curiosamente termina exiliado en Inglaterra. Ellos dicen que era por el exilio de no sé, porque como él era protestante, terminó exiliado, algo así, te lo explican, ¿no? Andás a ver por qué terminó exiliado. Por ejemplo, a Bernardo de las Casas, al fray Bernardo Bartolomé de las Casas lo amenazaron un montón de ocasiones por haber escrito eso sobre los españoles, supuestos españoles. Y a Lemoyne, que dijo que iba a producir todas esas obras, que la única pintura original que tenemos en color de este hombre es esta, porque el resto desaparecieron, ¿no? Lo cual me hace sospechar mucho de Debray, porque Debray, a ver, ¿qué fue lo que pasa? Al año, cuando él pinta aproximadamente unas 54 pinturas de este carácter, lo terminan matando, o sea, se termina muriendo Lemoyne. Dicen que se murió por una peste que había en la zona de Inglaterra y que mucha gente murió justamente en esa época que se murió, ¿no? Es lo que dice justamente un autor que aparece 400 años después explicando todo esto, ¿no? O sea, de repente se le ocurrió explicar por qué se murió Lemoyne, qué fue lo que pasó, por qué estaba exiliado, ¿no? Dice que qué fue lo que pasó con las pinturas, dicen que desaparecieron misteriosamente, ¿no? Pero cuestión es que el tipo terminó muerto, en el mismo momento en el que estaba trabajando para poner todo esto a la luz, siendo que no había en ese momento mucha gente que lo esté haciendo, porque recién empiezan a aparecer otras pinturas en el 1600, que son las pinturas de otros franceses y de la gente de Holanda, que son bastante gráficas, ¿no? Porque te muestran a toda esta gente como literalmente blancos. Cuestión es que Lemoyne se muere y después aparece este señor, no me acuerdo el nombre, pero que saca un libro en 1984. Todo esto yo lo estoy diciendo de memoria, gente. Así que no sé si por ahí me equivoco en alguna cosa. Igual no creo que haya nadie de ustedes que esté verificando si creo que confían bastante en mí. En 1984 aparece este sujeto que probablemente haya sido del enemigo y que decía que Lemoyne y que Debray en el momento que muere Lemoyne le compra todas estas pinturas que había hecho a Lemoyne, a la mujer de Lemoyne, y dice que las va a copiar él, ¿no? Que Debray era un engrabador, como se le dice, era un pintor, dibujante, que es el autor de todas estas, de la mayoría de las imágenes que se ven en las enciclopedias que se llaman The Great Voyage, y le compra todas estas pinturas. La única que queda después de supuestamente Debray comprarle esas imágenes es la que está en imagen acá. Esa es la única que hay. El resto de las 49 a 52 pinturas que había pintado Lemoyne no aparecen, ¿no? Y Debray dice que todas las pinturas que tenía de Lemoyne, él las copió y luego las publicó en la expedición de lo que es el general Laudonnière en Florida. Entonces esto es muy sospechoso. ¿Por qué no están las originales? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué Debray, en vez de publicar las mismas pinturas que él había comprado, porque se va a decir, ¿las puedo comprar para publicarlas a mi nombre? No, ¿por qué las compró y las copió? ¿Por qué no están las originales? ¿No? ¿Por qué no están, muchas de esas no están a color? No, porque parece que no las pintó el mismo Debray. Hay unas cosas muy oscuras acá. Hay unas cosas que no cierran, cosas que decís, che, esto no está muy claro. Claro, y como decía, en 1984 aparece un señor que publica un libro hablando de todo este tema de cómo se había muerto Lemoyne, qué es lo que había pasado, por qué estaba exiliado. Misteriosamente, ¿no? Que se te ocurra hacer un libro y a ver... No. Y lo más importante, lo que añade en este libro, dice que uno de los supuestamente que habían sido parte de la expedición de Laudonnière, que se llama John Smith, John White.
que son John White Watercolors, las acuarelas de John White, que son esas que yo muestro en Son of the Sun, que son exactamente una copia, digamos, son una copia, pero que las pintaron de marrón a todas, digamos, pésimamente pintados. Obviamente que la pintó el muchacho este de 1984, ni siquiera se gastó en contratar a algún pintor, J, como para decir, bueno, vamos a hacer que quede bien. Y el tipo pone en el libro: encontré las verdaderas acuarelas de John White, ¿no?, de las cuales Lemoyne hizo una tergiversación. Es como que Lemoyne dijo, no, las voy a pintar de blanco, ¿no?, pero las voy a pintar como una obra de arte, ¿no? La obra de Lemoyne era exquisito dibujo, exquisita pintura, ¿no? Y después, supuestamente, se había basado en las watercolors, en las pinturas de este tal John White, ¿no?, que en realidad había sido parte, se lo menciona en la expedición de Laudonnière, pero que John White no era ningún pintor, no era ningún artista. En ningún momento se reconoce que era artista. Se lo nombra como gobernador de una de las provincias de la zona de Florida, pero nunca se lo menciona como artista, lo cual nos hace dudar. A ver, aparece este tipo 400 años después, ¿no?, modificando las pinturas de lo que es de Braille, ¿no?, que el original era Lemoyne, de nuevo. Las modifica todas y las pone todas marrones. Horrible encima, mal, de mala manera. ¿Qué están queriendo ocultar? ¿Qué están queriendo ocultar? ¿Qué están ocultando? ¿Por qué 400 años después, desde 1593, recién en 1984, no me vas a venir a decir que encontraron unas watercolors, unas acuarelas de este señor tal John White? ¿Qué están queriendo ocultar? Y acá es cuando decís, bueno, acá hay algo que está mal. Yo lo que les voy a comentar a ustedes, la mayoría de los libros que yo he leído sobre este tema no están 100% sólidos. No son libros que decís, puedo leerlo confiando que todo lo que dice es correcto y que son sinceros y honestos. La mayoría de los libros que leí parecen ser pura mierda, porque por momentos dicen algo que decís, esto lo escribió el enemigo, esto lo añadió el enemigo, estos libros están editados por el enemigo, no hay cosas que quieren que se dicen. No son descriptivos en todos, menos en la descripción de la raza de la gente, ¿no? Y no mencionan todo lo que menciona Bartolomé de las Casas, de las torturas y los métodos que ya vamos a hablar, todo lo que hicieron para que es el único libro que hay y que al señor lo amenazaron. Después, curiosamente, en el 1800 sale supuestamente un libro segundo de Bartolomé de las Casas que habla de un montón de boludeces de cristianas que no tienen nada que ver con lo de América, y que supuestamente lo escribió Bartolomé de las Casas, pero que aparece 300 años después, en el 1800, y que dicen que Bartolomé de las Casas reconoce en ese libro que todo lo que decía era exagerado y a veces falso, ¿no? Y que no se había publicado el libro en vida porque tenía miedo que lo mataran, y dijo que se publique en 100 años de acá, porque es en su testamento, porque si no iban a matar a sus hijos. No tenía ni hijos, me parece. Y explicaciones así absurdas de nuevo. ¿Qué están queriendo ocultar? ¿Qué están queriendo ocultar? Vos me decís, bueno, Bartolomé de las Casas es el único que escribió sobre esto, fue el único de los que vivió en esa época, que el libro se hizo muy conocido y el libro generó, ¿no? Porque, a ver, ¿qué fue lo que hizo de las Casas? De las Casas hizo que se haga conocido en España. Y en 1543 sale un edicto, un decreto del rey diciendo que los encomendados, ahí acá está la palabra encomienda, que es la encomienda, es los enviados por el rey, que tienen una facultad del rey, pero están limitados a la voluntad del rey, para que empiecen a respetar los derechos de los indios. Para que empiecen a respetar. O sea que el libro se hizo muy conocido, no lo pudieron ocultar.
Fray Bartolomé de las Casas, salve por aunque sea cristiano, salve, y fue la única persona que expuso en el idioma español, porque no sé si hay otros libros en otros idiomas que hablen de lo mismo, la gravedad de lo que hicieron. No se dan una idea lo que hicieron, no se dan una idea.